Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Javier García Buendía, residente de cirugía cardiotorácica del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, y en esta ocasión hablaremos acerca de la insuficiencia mitral severa asintomática. Hablando un poco acerca de la insuficiencia mitral, esta se menciona que es la causa más común de enfermedad valvular moderada a severa en adultos mayores de 55 años en Estados Unidos. En un estudio de cohorte transversal de personas mayores de 65 años, la prevalencia de insuficiencia mitral moderada a severa detectada por ecocardiografía transtorácica fue del 2.3%. En otro estudio de 29.390 adultos en el condado de Olmsted, en Minnesota, se identificó una insuficiencia mitral moderada a severa en el 0.59% de los casos, clasificándose como secundaria en el 65% de ellos. La insuficiencia mitral primaria severa no tratada tiene un pronóstico adverso en el más del 90% de los pacientes a desarrollar una insuficiencia cardíaca o muerte a los 10 años si esta no se trata, pero la intervención quirúrgica apropiadamente programada puede resultar en una longevidad normal. Los pacientes con una insuficiencia mitral severa y una clase funcional NIHA 1 o 2 que no se operaron tuvieron una tasa de mortalidad del 4.1% por año, comparado con el 34% en aquellos con síntomas clase funcional 3 o 4, y esto según se estratificó según la FEBI. Se menciona que la insuficiencia mitral se clasifica en dos categorías amplias: primaria, en este caso degenerativa u orgánica, y secundaria, funcional. Se realiza el interrogante del manejo de estos pacientes en diferentes circunstancias, de cuál es el momento idóneo para tratarlos, ya que existen diferencias importantes entre las guías americanas y europeas para pacientes asintomáticos con insuficiencia mitral primaria severa, sin disfunción ventricular. Las guías europeas son más conservadoras en pacientes asintomáticos con una función ventricular preservada, que se profundizará más adelante en esta presentación. Hablando un poco acerca de la historia, en 1902 Sir Lauder Bruton planteó la posibilidad de tratar quirúrgicamente la estenosis mitral, una de las primeras ideas formales de cirugía valvular mitral que existen. Aunque no era todavía tratamiento establecido de la insuficiencia mitral, abrió el camino conceptual de la cirugía mitral. En 1914, Carrel y Duffier publicaron trabajos experimentales que sugerían que ciertas lesiones mitrales podían beneficiarse de tratamiento quirúrgico, consolidando la base experimental de la cirugía valvular. En 1923, Elliot Cutler realizó valvulotomías mitrales transventriculares. La experiencia mostró un problema central para la historia de la insuficiencia mitral: la intervención a ciegas podía convertir la estenosis en regurgitación mitral severa, una de las causas principales de muerte en esa etapa pionera. En 1925, Henry Scoutar efectuó la primera dilatación digital transauricular exitosa de la válvula mitral. Aunque el caso era predominantemente estenótico, marcó un hito técnico en la cirugía mitral, abierta al tacto y no solo al concepto anatómico. En 1940, Bailey y Brock impulsaron la cirugía mitral cerrada. En este periodo todavía predominaba el tratamiento de la estenosis, pero no se consolidó la experiencia que después permitiría abordar la insuficiencia mitral con técnicas reconstructivas más racionales. Bailey y Harken reportaron sus primeras operaciones mitrales exitosas, y Brook hizo lo propio en Europa ese mismo año. Fue el inicio de la era moderna de la cirugía mitral, aunque todavía dominada por los procedimientos cerrados. En la década de 1970-80 se estableció el concepto moderno de reparación mitral, sobre el reemplazo asociado de forma histórica a la escuela reconstructiva francesa liderada por Alain Carpentier. En la práctica contemporánea, esta herencia se refleja en que las guías siguen prefiriendo la reparación sobre el reemplazo cuando la anatomía lo permite. A finales del siglo XX se desarrolló y expandió la cirugía mitral mínimamente invasiva, conservando resultados comparables a la cirugía convencional en centros con experiencia. En la década del 2010 surge y se expande la reparación mitral transcatéter borde a borde, que representa el gran cambio contemporáneo en el tratamiento de la insuficiencia mitral en pacientes de alto riesgo.
La insuficiencia mitral se clasifica en dos categorías amplias: primaria, que es la degenerativa u orgánica, y secundaria funcional. En el caso de la insuficiencia mitral primaria causada por anormalidades estructurales de las valvas de la válvula mitral o cuerdas tendinosas. Las causas incluyen enfermedad degenerativa de la válvula mitral, una degeneración mixomatosa con prolapso, ruptura de cuerdas, enfermedad reumática, endocarditis infecciosa y enfermedad inducida por radiación. En el caso de la secundaria, resulta de anormalidades que afectan a la aurícula, una insuficiencia mitral funcional auricular o el ventrículo izquierdo, una insuficiencia mitral funcional ventricular. La válvula mitral es estructuralmente normal o exhibe solo fibrosis secundaria y tardía. Adilatación anular. Es causada por disfunción ventricular izquierda con dilatación anular, que impide la coaptación adecuada de las valvas. En cuanto a la fisiopatología de la insuficiencia mitral primaria, la insuficiencia mitral crónica severa primaria impone una sobrecarga de volumen puro al ventrículo izquierdo, resultando en hipertrofia excéntrica y dilatación ventricular. La respuesta compensatoria a esta sobrecarga de volumen es un aumento progresivo del volumen ventricular con normalización del estrés parietal, resultando en una etapa crónica asintomática. El diagrama propone una ruta para distinguir la insuficiencia mitral primaria de la secundaria. Primero indica que hay que evaluar la morfología de la válvula mitral, el tamaño y la función del ventrículo izquierdo y el tamaño de la aurícula izquierda. En ese recuadro inicial también aclara varias ideas, que una insuficiencia mitral mínima o leve puede ser frecuente en sujetos normales y no necesita clasificarse más si todo lo demás es normal, que un ventrículo izquierdo dilatado, una fracción de eyección normal y una aurícula izquierda dilatada puede ser causa o consecuencia de la insuficiencia mitral, que una alteración aislada de la mortalidad de la pared inferolateral o posterobasal. Por ejemplo, tras un infarto, puede ocasionar una insuficiencia mitral secundaria, que un ventrículo izquierdo dilatado con fracción de eyección normal sugiere una insuficiencia mitral severa, y que un velo es muy específico de insuficiencia mitral severa. Después de esa valoración general, el siguiente paso es el definir el movimiento de los velos según la clasificación de Carpentier. A partir de ahí, el árbol se divide en 4 tipos. El tipo 1 es el movimiento del velo es normal. Desde aquí hay dos posibilidades: si existe morfología anormal del velo, el camino lleva a una insuficiencia mitral primaria, pero si la morfología del velo es normal, entonces lleva a una insuficiencia mitral secundaria, específicamente a la forma auricular funcional. En el tipo 2, el movimiento corresponde al prolapso o flail. En este caso, el diagrama dice que hay una morfología anormal del velo por definición, y por eso este trayecto se dirige hacia etiología mixta o hacia insuficiencia mitral primaria. En el tipo 3A, el velo está restringido tanto en sístole como en diástole. Aquí también se considera que existe morfología anormal del velo, y este trayecto igualmente puede conducir a una etiología mixta. En el caso del tipo 3B, el velo está restringido solo en sístole. Desde aquí hay dos opciones: si hay morfología anormal del velo, el diagrama lleva a etiología mixta, pero si la morfología del velo es normal, permitiendo solo un engrosamiento menor relacionado con la edad, entonces conduce a una insuficiencia mitral secundaria. Hablando un poco acerca de la historia natural de la enfermedad, la insuficiencia mitral primaria severa no tratada tiene un pronóstico adverso bastante grave. En este diagrama se muestra la historia natural de la insuficiencia mitral y cómo progresa con el paso de los años. En las etapas iniciales, la insuficiencia mitral puede ser leve o moderada y después avanzar a una fase severa. Durante este tiempo, el ventrículo izquierdo entra en una etapa compensatoria en la que se dilata para mantener el gasto cardíaco, por lo que muchos pacientes pueden seguir aparentemente estables. Sin embargo, llega un punto de descompensación señalado por la flecha, en el que comienzan cambios más profundos en la estructura y función cardíaca. Primero aparece la disfunción del ventrículo izquierdo, reflejada por un aumento en sus dimensiones y volúmenes, con alteraciones en la fracción de eyección, en el strain y el BNP y la reserva miocárdica. Después se produce remodelado de la aurícula izquierda, con dilatación y aparición de fibrilación auricular. Más adelante puede haber afectación del lado derecho del corazón, con hipertensión pulmonar y deterioro de la función del ventrículo derecho. Cuando la enfermedad sigue avanzando, disminuye la fracción de eyección y aumenta el diámetro telesistólico, lo que indica pérdida de la capacidad compensatoria.
Finalmente aparecen los síntomas que corresponden a una etapa más avanzada. En resumen, el diagrama enseña que la insuficiencia mitral pasa de una fase silenciosa y compensada a una etapa de descompensación progresiva, con función ventricular disminuida, más repercusión hemodinámica y menor supervivencia a largo plazo. De las recomendaciones para la insuficiencia mitral primaria por el American College of Cardiology y la American Heart Association, se establece que en pacientes asintomáticos con insuficiencia mitral grave, se recomienda realizar ecocardiograma transtorácico cada 6 a 12 meses para vigilar la función del ventrículo izquierdo, evaluando principalmente la fracción de eyección, el diámetro telediastólico y telesistólico del ventrículo izquierdo, además de la presión pulmonar. Esta con una recomendación clase 1, por lo que está claramente indicada. Además, estos mismos pacientes pueden considerarse el uso de biomarcadores séricos y parámetros más avanzados de función ventricular, como el strain longitudinal global, para ayudar a definir el momento ideal de la intervención. Esta recomendación es clase 2B, es decir, útil en algunos casos seleccionados, pero con evidencia menos sólida. En cuanto a la segunda, se resumen pacientes sintomáticos o asintomáticos con insuficiencia mitral grave y disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. Cuando la cirugía no puede realizarse o debe retrasarse, es razonable usar un tratamiento médico dirigido por guías para disfunción sistólica. Esta es con una recomendación clase 2A. En cambio, en pacientes asintomáticos con insuficiencia mitral primaria y función sistólica normal del ventrículo izquierdo, no está indicado usar vasodilatadores si el paciente es normotenso, ya que no aportan beneficio. Esto con una recomendación clase 3. En pacientes sintomáticos con insuficiencia mitral primaria grave, la intervención sobre la válvula mitral está recomendada independientemente de la función sistólica del ventrículo izquierdo. Es una recomendación clase 1. También está recomendada la cirugía en pacientes asintomáticos que ya muestran disfunción ventricular izquierda, definida por una fracción de eyección menor a 60% o un diámetro telesistólico del ventrículo izquierdo por arriba de 40 milímetros. Otro punto clave es que cuando se decide operar y la causa es degenerativa, se prefiere la reparación mitral sobre el reemplazo valvular, siempre que se espere una reparación exitosa y duradera. En pacientes asintomáticos con función ventricular aún conservada, la reparación también es razonable, si puede lograrse con una tasa de probabilidad de éxito, sin insuficiencia residual y con muy baja mortalidad operatoria, especialmente en centros especializados. Además, en pacientes asintomáticos con función ventricular preservada, pero con aumento progresivo del tamaño del ventrículo izquierdo o descenso de la fracción de eyección, en estudios seriados la cirugía puede considerarse, aunque no esté totalmente garantizada, una reparación durable. Finalmente, pacientes muy sintomáticos con un alto o prohibitivo riesgo quirúrgico, el TER, es decir, la reparación mitral percutánea borde a borde, es una alternativa razonable si la anatomía valvular es favorable y la expectativa de vida es de al menos un año. Las recomendaciones para la insuficiencia mitral primaria por las guías europeas se establece que la reparación valvular mitral es la técnica quirúrgica de elección cuando se espera un resultado duradero, por lo que debe preferirse sobre el reemplazo. Esta recomendación es clase 1 nivel B. También señala que la cirugía mitral está indicada en pacientes sintomáticos con insuficiencia mitral grave, siempre que el Heart Team lo considere operables, con una recomendación clase 1 y nivel B. También establece que la cirugía está indicada en pacientes asintomáticos cuando ya existe una disfunción del ventrículo izquierdo. Esto con una clase 1 y nivel B. En cuanto a la recomendación para la reparación mitral quirúrgica, esta está indicada en pacientes asintomáticos de bajo riesgo, sin disfunción del ventrículo izquierdo, cuando se espera un resultado duradero si cumple al menos 3 criterios: una fibrilación auricular, una presión sistólica en reposo mayor de 50 milímetros de mercurio o una dilatación importante de la aurícula izquierda, o insuficiencia tricupidia secundaria, al menos moderada. Esto con una recomendación clase 1, nivel B. Además, la cirugía mitral debe considerarse en pacientes asintomáticos sin disfunción ventricular, si presentan hipertensión pulmonar o fibrilación auricular secundaria a la insuficiencia mitral. Esto corresponde con una clase 2, nivel B. También debe considerarse la reparación mitral en pacientes de bajo riesgo con dilatación significativa de la aurícula izquierda, sobre todo si el procedimiento se realiza en un centro experto en válvula.
y se anticipa una reparación durable, igualmente con una clase 2, nivel B. También se menciona en pacientes sintomáticos con insuficiencia mitral primaria grave, que sean anatómicamente aptos, pero tengan un alto riesgo quirúrgico. El TER debe considerarse como alternativa, con una clase 2, nivel B. En esta tabla se expone el manejo de la insuficiencia mitral primaria severa según síntomas y función ventricular izquierda, según las guías europeas y las guías americanas. En cuanto a pacientes sintomáticos, la cirugía mitral es la recomendación principal tanto en las guías americanas como en las europeas. Si además existe disfunción del ventrículo izquierdo, la cirugía sigue siendo indicación clase 1. En los pacientes con alto riesgo quirúrgico, la reparación transcatéter borde a borde puede considerarse cuando la anatomía mitral es favorable. En las guías americanas aparece con recomendación 2A si la expectativa de vida es mayor de un año, mientras que las europeas es 2B y se enfatiza evitar procedimientos futiles. En pacientes asintomáticos sin disfunción ventricular izquierda, la conducta depende del riesgo y de la probabilidad de reparación durable. Las guías americanas apoyan cirugía mitral 2A si la probabilidad de reparación durable supera el 95% y la mortalidad esperada es menor de 1%. También consideran cirugía en el caso 2B si en el seguimiento seriado hay aumento progresivo del tamaño del ventrículo izquierdo o disminución de la fracción de eyección. Las guías europeas recomiendan cirugía en un nivel de recomendación 2A si existe fibrilación auricular secundaria a la insuficiencia mitral o presión sistólica pulmonar en reposo mayor de 50 milímetros de mercurio. Y en pacientes asintomáticos con disfunción del ventricular izquierdo, la cirugía mitral es de nivel de recomendación clase 1 en las guías americanas y en las guías europeas el TER puede considerarse 2A en quienes cumplen criterios que sugieran alta probabilidad de respuesta al procedimiento. El American College of Cardiology reconoce que los pacientes con insuficiencia mitral severa pueden no ser verdaderamente asintomáticos debido a que reducen sus niveles de actividad, a menudo de manera subconsciente para evitar síntomas. Las guías enfatizan que los síntomas pueden estar ausentes o ser sutiles incluso en pacientes con insuficiencia mitral severa debido a una valva flotante. Los síntomas clásicos de la insuficiencia mitral sintomática, en este caso estadio D, incluyen disnea de esfuerzo y disminución de la tolerancia al ejercicio. Además, los pacientes pueden presentar fatiga y palpitaciones. Presentan limitaciones en pacientes sedentarios que enmascaran síntomas. Las guías destacan que los pacientes pueden limitar gradualmente sus actividades durante varios años para adaptarse a las limitaciones impuestas por la valvulopatía, negando así los síntomas. La falta de síntomas en la fase crónica puede relacionarse con distensibilidad aumentada de la aurícula izquierda, que permite acomodar un gran volumen regurgitante sin aumento suficiente de presión para causar disnea. Los pacientes pueden permanecer completamente asintomáticos incluso durante ejercicio vigoroso en la fase compensada. En cuanto a las estrategias para desenmascarar los síntomas, la AJA recomienda varias estrategias para identificar síntomas ocultos, como por ejemplo una historia clínica dirigida, que es útil preguntar al paciente cuál es la actividad más vigorosa que realiza actualmente y compararla con lo que podía hacer previamente. Además, los familiares pueden reportar síntomas o disminución de actividad de los cuales el paciente no es consciente. Un enfoque simple es preguntar qué es capaz de hacer en una escala del 1 al 10, donde 1 es ninguna actividad y 10 es cualquier actividad sin limitación. Cuestionarios además de salud de estado de salud. Además se recomienda incorporar cuestionarios como el Kansas City Cardiomyopathy o el estudio PROMIS. Además de pruebas de esfuerzo, las guías otorgan la recomendación clase 2A con un nivel de evidencia B para realizar pruebas de esfuerzo hemodinámicas con ecocardiografía Doppler, además de cateterismo cardíaco o pruebas cardiopulmonares de ejercicio en pacientes con insuficiencia mitral primaria, en este caso estadios B y C, y síntomas que podrían ser atribuibles a la insuficiencia mitral. El American College of Cardiology recomienda un enfoque integrado multiparamétrico para la valoración de la gravedad de la insuficiencia mitral, reconociendo que ningún parámetro único tiene suficiente precisión para clasificar la severidad de forma aislada. Existen criterios cuantitativos para valorar la insuficiencia mitral grave primaria. En este caso, cuando se existen estadios C y D, las guías de la AJA
establecen los siguientes umbrales cuando la regurgitación es holosistólica: un área de orificio regurgitante efectivo de más de 0.4 centímetros cuadrados, un volumen regurgitante mayor o igual a 60 ml o una fracción regurgitante mayor o igual a 50% y una vena contracta mayor o igual a 0.7 centímetros. En cuanto a las recomendaciones prácticas para esto, se delimitan que determinar si un paciente realmente tiene insuficiencia mitral grave según los estudios ecocardiográficos, en donde se debe verificar que la regurgitación sea holosistólica. Las mediciones de fotograma único sobreestiman la severidad en jets no holosistólicos. Además, se deben obtener múltiples parámetros cuantitativos del área de orificio efectivo, con un volumen regurgitante y una fracción regurgitante. Además, se tiene que evaluar la geometría del orificio. En insuficiencia mitral secundaria con un orificio elíptico, el PISA 2D subestima el área de orificio efectivo verdadero. Además, se debe considerar la ecocardiografía 3D. También se tienen que integrar hallazgos hemodinámicos, como el tamaño de cavidades, la presión pulmonar, patrones de flujo venoso pulmonar, y se tiene que considerar el contexto del volumen ventricular. La fracción regurgitante puede ser más informativa que valores absolutos en pacientes con disfunción ventricular. Para el tratamiento de la insuficiencia mitral grave asintomática, ¿cuál es la calidad de la cirugía que se le puede ofrecer al paciente? En este caso, en la insuficiencia mitral degenerativa, la evidencia disponible apoya que una reparación mitral temprana, cuando es segura y efectiva y duradera, se asocia con una menor mortalidad hospitalaria, una mejor supervivencia y una menor morbilidad a largo plazo. Las guías americanas favorecen la cirugía en pacientes asintomáticos si la probabilidad de reparación durable es mayor del 95% y la mortalidad operatoria esperada es menor del 1%. Sin embargo, esto depende mucho de la anatomía valvular y de la experiencia del centro quirúrgico. Los casos con afectación aislada de la valva posterior son más frecuentes y suelen permitir una reparación simple con altas tasas de éxito. La mortalidad operatoria global es baja, especialmente cuando se logra reparación en lugar de reemplazo. Aunque el prolapso anterior o bivalvar, la recurrencia de la insuficiencia mitral es mayor. La reparación continúa mostrando mejores resultados a largo plazo que el reemplazo. Además, en pacientes de alto riesgo no aptos para cirugía, la reparación percutánea borde a borde surge como terapia alternativa. En este estudio se comparó la reparación versus el reemplazo valvular mitral en pacientes adultos mayores con insuficiencia mitral degenerativa para determinar si la ventaja de la reparación se mantiene durante toda la vida. Se analizaron 663 pacientes operados entre 1985 y el 2005 y después de un emparejamiento por puntaje de propensión se compararon 229 pacientes por grupo. El hallazgo central fue que la reparación mitral se asoció con una menor mortalidad operatoria, menor morbilidad mayor y mejor supervivencia a largo plazo que el reemplazo. En este caso, evidenciamos en la figura 2, muestra que la cohorte general, la supervivencia fue claramente superior con la reparación, y en la figura 3 confirma este beneficio aún después del emparejamiento por propensión y también en pacientes arriba de 75 años. En conclusión, cuando es factible, se debe realizar la reparación de la válvula mitral ya que ofrece mejor pronóstico que reemplazarla. En este artículo se evalúa cuál es la mejor estrategia en pacientes con insuficiencia mitral degenerativa severa, asintomática y función ventricular izquierda preservada, la cirugía temprana o el tratamiento convencional con una vigilancia estrecha. El objetivo fue comparar la mortalidad cardíaca y la mortalidad global a largo plazo entre ambas estrategias. Se realizó un estudio observacional prospectivo y multicéntrico en Corea que incluyeron a 1.063 pacientes, seguidos durante una mediana de 12 años. De ellos, 545 fueron llevados a cirugía temprana y 518 a manejo convencional, utilizando además un análisis por puntaje de proporción para hacer los grupos más comparables. En cuanto a la figura 1, muestra en la cohorte global que la cirugía temprana se asoció con una menor mortalidad cardíaca y menor mortalidad global, con diferencias que aumentan a lo largo del seguimiento. En el caso de la figura 2, confirma estos hallazgos en la cohorte apareada por propensión, reforzando la solidez del resultado
de la cirugía temprana. En conclusión, aunque la vigilancia estrecha puede ser segura, la cirugía temprana ofrece mejores resultados a largo plazo siempre que se realice en centros con alta experiencia y elevada tasa de reparación mitral exitosa. Para concluir, los pacientes con insuficiencia mitral primaria severa asintomático, las guías establecen un enfoque estratificado basado en la función ventricular y otros marcadores de riesgo. La cirugía está claramente indicada cuando existe una disfunción del ventrículo izquierdo por debajo del 60% o un diámetro telesistólico mayor a 40 milímetros, incluso en ausencia de síntomas. En pacientes con función ventricular preservada, la decisión es más matizada y depende de factores adicionales como fibrilación auricular, hipertensión pulmonar, cambios progresivos en estudios seriados y, crucialmente, la experiencia del centro quirúrgico. La reparación temprana en centros de excelencia con una probabilidad de éxito de más del 95% y con una menor tasa de mortalidad. La preferencia por reparación sobre reemplazo es absoluta cuando es técnicamente factible, dado que la reparación exitosa resulta en supervivencia a largo plazo, equivalente a la población normal ajustada por edad. La identificación temprana de síntomas es crucial porque el inicio de síntomas empeora el pronóstico, incluso cuando la función ventricular izquierda parece normal y el pronóstico negativo. Se extiende incluso a síntomas leves. El objetivo de la terapia es corregir la insuficiencia mitral antes del inicio de la disfunción sistólica al ventrículo izquierdo. Eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención.